Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 6 de marzo, aquí en Política con Carreño. Hoy tenemos una agenda relacionada con el gobierno, con el presidente Boric y con las ministras Toá y Vallejo. Lo que pasa es que las declaraciones de Gabriel Boric defendiendo de manera tan efusiva como yo lo dije ayer, ¿no? En mi programa, al comunismo, ¿verdad? El espíritu democrático. eh, Provocó reacciones bastante eh, negativas de la mayoría de la oposición, prácticamente toda la oposición, parte incluso del oficialismo y de la gente. Porque el Partido Comunista, sabemos, no es un partido que goce del aprecio del chileno. Pero bueno, se le criticó este comentario que fueron de verdad bastante lamentables, a mi modo de ver, vergonzoso, diría yo, decir que el Partido Comunista es un partido que tiene compromiso democrático, es como burlarse de la gente y de la historia. Pero en fin, este show mediático continúa y continuó con Carolina Toá y Camila Vallejo defendiendo a su jefe, ¿no? Y salieron como escuderas, tipo Sancho Panza, defendiendo a su Quijote. Pero en fin, es como una parodia, ¿no? Solo no se lo vayan a creer ustedes. Entonces, claro, este show mediático es lo que vamos a conversar hoy, a comentarlo hoy con ustedes. Pero también vamos a hablar de este niño rebelde que es Gabriel Boric. Vamos a hablar de la rebeldía, esto de ir contra el mundo, ¿no? Cuando el mundo va para el norte, él quiere ir para el sur porque tiene que mostrar que el ser rebelde forma parte del ADN de los partidos de izquierda. Y vamos a recordar algunas frases dichas por Gabriel Boric ahora, recién, el año pasado. Pero antes vayamos a las escuderas, escuderas venida menos, ¿no? Esta Sancho Panza de la moneda, Carolina Toá y Camila Vallejo. Y Toá dijo, bueno, que el presidente un poco ya estaba chato de estas declaraciones y de estas acusaciones en contra de personas que, que representan, ¿verdad?, al gobierno, que prestan servicio al país, y solo porque militan en el Partido Comunista, ¿no? Solo por su militancia, dijo. En realidad yo no sé a quiénes se refería, porque la oposición, y uno cuando comenta respecto del Partido Comunista como un bloque. Yo doy nombre y hablo siempre de los mismos, pues, de los consagrados. Vallejo, Carmona, y acá, bueno, seguramente se refería a Carmona, ¿no? Que hizo una defensa de Maduro, Carmona, en ese homenaje a esta mujer, ¿cuánto que se llama, no? Bueno, yo olvido los nombres. Eh, y claro, en ese homenaje, ¿verdad? Eh, Carmona defendió a Maduro que no había pruebas, que se está investigando, que estaba en manos de la fiscalía, qué sé yo, bla, 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 todo lo que ya sabemos. Pero en fin, el asunto es que Vallejo Toá dijo, ¿verdad? Eso. Y el presidente consideró
importante poner límite. Bueno, el presidente puede poner los límites que quiera, de ahí a que alguien pesque esos límites o le haga caso a esos límites, esa es otra cosa, por supuesto. Lo importante, dijo Toá, es que bueno, esta investigación sigue y hay algunos detenidos, hay sospechosos, hay un detenido, en fin. Pero esa palabrería ya la conocemos. Yo me voy a detener en esta frase de Toá. Y para ello voy a ir a mi reflexión impertinente del día de hoy. Sí. Y la voy a leer textual, ¿no? Palabras de Carolina Toá sobre el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda. En cuanto a que es necesario, cito textualmente, determinar si el historial político y las circunstancias en que Ojeda salió de su país fueron un factor determinante. De verdad, no sé cómo clasificar esta declaración de Carolina Toá. Se la voy a repetir, amigo. Determinar si el historial político y las circunstancias en que Ojeda salió de su país fueron un factor determinante. No sé cómo clasificar esta declaración de Carolina Toá, si clasificarla como un cantinfleo o como una idiotez. Sí, porque fíjense ustedes, ¿qué quiso decir Carolina Toá? Reflexiono yo en esta reflexión impertinente. ¿Qué quiso decir realmente Toá? Porque se puede entender que su historial político, ¿cuál es su historial político, amigos? Ser opositor al régimen de Maduro, ¿verdad? Se puede entender entonces que su historial político y cómo salió del país. Palabra de Toá, ¿cómo salió del país? Bueno, se arrancó pues. Si era un perseguido del régimen de Maduro, se arrancó. Entonces, su historial político, ser opositor a la dictadura de Maduro. ¿Cómo salió del país? Se arrancó del régimen dictatorial. Entonces, fueron las causas determinantes del asesinato. Se puede entonces perfectamente entender eso. Y eso es lo que un poco, no un poco, bastante está diciendo Carolina Toá, ¿no? Porque hay que determinar, dice ella, este pasado político, este historial político. Claro, y la circunstancia en que Ojeda salió del país, bueno. Entonces, ¿qué quiso decir? Que este historial político y la manera como salió del país fueron determinantes. ¿Determinantes para qué, Carolina Toá? Para el secuestro y el asesinato. Yo no tengo otra explicación. O sea, claramente, pero sin decirlo como yo lo estoy diciendo, Carolina Toá apuntaría a un asesinato político a manos del comunismo internacional. No sé qué entiende usted, amigo, que me escucha, pero yo entiendo eso. De toda esta declaración en defensa de la defensa que Boric hace del Partido Comunista, yo colijo de verdad esta interpretación. Porque cuando
Toás habla lo que dice, o dice lo que habla, determinar, apuntar al historial político y luego a la manera como salió del país, que es determinante, dice ella. Bueno, ¿determinante para qué? Pues para eso. Determinante para entender el secuestro y el asesinato. Entonces, ¿qué quiso decir? Bueno, eso. Ella misma vincula esto, a mi modo de ver, con el régimen de Maduro, es decir, con el comunismo internacional. Y a eso apuntaban las críticas, a Carmona y a otros que defienden el régimen de Maduro, es decir, al Partido Comunista, que ama, ya lo he dicho varias veces, al régimen de Maduro y que encuentran que es un tremendo demócrata. Así es. Entonces, son declaraciones que comprometen al propio gobierno. Declaraciones de la ministra del Interior. Y seguridad pública. Eso de seguridad pública es bastante sospechoso, pero en fin, así se llama el ministerio. Entonces, claro, no hay de verdad, por eso digo, este show mediático continúa lamentablemente, porque sabemos que esto no va a conducir a ninguna parte. Sabemos que las pruebas, la investigación, va a apuntar, lo dice el propio abogado de la familia Ojeda, ¿no? Del asesinado teniente, el abogado de apellido Manrique, que aquí es un crimen por encargo. Claro. Y dice que Ojeda no tenía ningún vínculo con el crimen organizado. Pero si eso ya lo sabemos, sin duda. Entonces, claro, este show mediático, esto de defender al Partido Comunista, le hace mucho daño al gobierno. Si Boris cree que está bien defenderlo así, con tanto énfasis, con tantos halagos, hay un anticomunismo visceral de parte de la oposición y de los medios, y él tiene fe en el espíritu democrático del Partido Comunista, en el compromiso democrático. Es como burlarse de la historia, ¿no? Con mayúsculas. Y ya lo dijimos, y la historia demuestra que a donde llegue el Partido Comunista, llega la miseria, la hambruna, llega la tortura, llega la muerte. ¿O qué fue Stalin? ¿Qué representó Stalin? ¿Se ha levantado alguna vez la voz comunista para criticar y cuestionar ese episodio tan importante de la historia europea y de la humanidad? Nunca. Entonces, que salga el presidente de Chile a defender el Partido Comunista es bastante lamentable, vergonzoso. Bueno, y sale más encima Carolina Toá con esta frase, con esta declaración que, a mi modo de ver, complica más aún esta defensa absurda, ridícula, y que no tiene ningún fundamento histórico, además del Partido Comunista. Así de simple. Bueno, eso era, amigo, respecto de Carolina Toá, pero Vallejo también tiene lo suyo. ¿Cómo no? Vallejo también tiene lo suyo. Y vamos a ver qué dijo Vallejo, ¿no? Por aquí lo tengo. Aquí mismo. Vallejo salió con su discurso, porque si Carolina Toá parece Cantinflas, Vallejo es Cantinflas. Pero bueno, un tipo muy peculiar de Cantinflas, ¿no? Vallejo le dijo a la oposición, como una profesora, ¿no? Le dijo que ya no estamos en la Guerra Fría. No me diga, Camila Vallejo, ¿cuándo descubrió que ya no estábamos en la Guerra Fría? Dijo que estábamos en el siglo XXI. Ahí yo comencé
a pensar, oh, ¿verdad? 2024, y comencé a sacar cuentas con los deditos. Sí, estamos en el siglo XXI. Sí, qué verdades, ¿no? De Camila Vallejo. Brillante, brillante. Entonces dijo, no queda claro si todos los sectores políticos dejaron atrás la Guerra Fría. No sé, no queda claro. No sé si usted tiene claro, amigo. No sé de qué color político, pero yo me imagino que es anti-Boric. Como yo. Yo tengo claro que no estamos en la Guerra Fría. No sé si usted lo tiene claro, pero yo tengo certeza que sí. Es apenas para comentar lo que dice Camila Vallejo. Entonces ustedes ven, hay un cantinfleo, esto de, de además de dictar cátedra a la oposición y a todos nosotros, que no estamos en la Guerra Fría, que estamos en el siglo XXI. Pero en fin, eh, aquí viene lo rescatable de ella, lo otro. Dice, algunos deberían dejar la costumbre de perseguir o acusar políticamente a un sector político por pensar distinto a ellos. Y aquí yo me detengo para decirle a Camila Vallejo que es demasiada la hipocresía. Es demasiada la hipocresía que tiene esta ministra, ¿no? La vocera de gobierno. Porque yo creo que ella no tiene moral para acusar a los otros de, de decirles que no pueden tener esa actitud, esa costumbre de perseguir a los otros o acusarlos solo porque piensen diferentes. Camila Vallejo, usted ha perseguido toda la vida a los otros que no piensan como usted. ¿Para qué le voy a recordar su papel cuando era diputada durante el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Para qué le voy a recordar? ¿Para qué le voy a recordar todas sus frases y palabras si ya las he dicho varias veces, algunas, no todas, en programas anteriores? ¿Cómo usted condena y acusa y funa y habla de negacionismo y otras tonteras cuando alguien no piensa como usted? Y no solamente eso, usted justifica que lo funen, que lo maltraten, que lo agredan. No solamente eso, hay más. El Partido Comunista aplaudió, ¿verdad?, a los delincuentes de la primera línea. Entonces, claro, usted viene a acusar a la oposición porque esta oposición, según usted, persigue o denuncia a quienes no piensan como ellos. Me parece que usted debiera primero mirarse el ombligo, mirarse al interior de su conciencia y luego hacer este tipo de declaraciones, porque de verdad la deja peor que como ya está. Usted ve cómo está en las encuestas, con un 3%, 4%. No tiene apoyo de ningún tipo, de ningún tipo. Y aún más, usted está en el gabinete porque es comunista y los comunistas imponen su criterio. Criterio que puede cambiar si finalmente se junta Convergencia Social con Revolución Democrática y arman este partido llamado Frente Amplio, que sería ahí el partido mayoritario. Y me imagino que roncaría más de lo que ronca el Partido Comunista. Me imagino. Entonces, dice a continuación, ¿no? Vayamos superando la forma de hacer política, porque ya vimos los resultados que tenían.
También otra frase enigmática, lo mismo de Toa. Vayamos superando la forma de hacer política porque ya vimos los resultados que tenía que. ¿Qué quiere decir Camila Vallejo con esta frase? ¿Se dan cuenta, amigos, que esta gente dice cosas que de repente para las personas pasan desapercibidas? Porque son frases dichas dentro de un montón de otras frases que normalmente son puro cantinfleo y pasan piolita, pero no tienen que pasar piolita. Es necesario detenerse en estas frases. Como a mi modo de ver, no porque lo haya hecho yo, me detuve en esa frase de Carolina Toá. También me detengo en esta frase. Vayamos superando la forma de hacer política, porque ya vimos los resultados que tenían. ¿Cuáles resultados? ¿A qué forma de hacer política se refiere? ¿Qué quiso decir? ¿Qué interpreta usted, amigos, de esta forma de hacer política? Es la forma que ellos tuvieron de hacer política. O sea, yo lo veo así. Se devuelve como un boomerang. Se devuelve, ¿no? La frase. Ya vimos los resultados que tenía esta forma de hacer política, de acusar, de perseguir, de denunciar, de acusaciones constitucionales para allá, acusaciones constitucionales para acá, de mentir, de engañar. Ya vimos esta forma de hacer política. Camila Vallejo. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Saquearon el país, lo quemaron. O sea, usted se refiere a eso. Que si la oposición continúa acusando a gente tan buena como son los comunistas, habrá algún tipo de nuevo estallido delincuencial, porque el diputado Luis Cuello, comunista, lo dijo claramente que la no aprobación, el no avance de la reforma se debía a que hay poca movilización social. Entonces está claro. Ahí tiene usted una denuncia, una acusación, ¿verdad? Que las reformas no avanzan porque falta estallido delincuencial. Eso esos son los resultados a los cuales usted apunta cuando dice esta forma de hacer política. Ya sabemos eh, los resultados, ya vimos los resultados que tenían. ¿Se refiere a eso, Camila Vallejo? No sé. Por eso digo, amigos, cuando uno escucha a esta gente, debe prestar atención y separar el trigo de la paja. Prestar mucha atención, porque esta gente, en medio de todo ese cantinfleo, dice cosas que resultan peligrosas. Yo entiendo que estas son, mejor dicho, declaraciones que tienen un trasfondo que hay que considerarlo. No hay que dejarlo pasar. Bueno, vayamos a la guinda de la torta, como yo digo, ¿no? A pesar que yo tenía otros temas. Lo de Calama, la huelga de los profesores de hambre, 12 colegios ahora de Calama que también están en huelga en apoyo a estos profesores, pero en fin. Yo quiero ir al tema central, a la guinda, porque a este programa no le puede faltar la guinda de la torta, ¿verdad? Y la guinda de la torta está en manos del presidente Gabriel Boric. Yo quiero recordar, a propósito de toda esta defensa, de todo este comportamiento rebelde de ir en contra de la mayoría, en contra del mundo, en contra de la historia,
es propio de un rebelde, porque no se puede asumir una defensa tan así enfática del Partido Comunista y llamarlo de compromiso, un partido que tiene compromiso democrático y que todos nosotros somos anticomunistas, un anticomunismo visceral. No. Bueno, pero quiero recordarles a ustedes que Boric ya ha tenido y ha expresado el concepto rebelde. Él se cree un niño rebelde, un joven rebelde. Yo lo quiero llevar, amigos, a junio del año pasado. Cuando el partido del presidente Boric, Convergencia Social, estuvo de aniversario. ¿Y qué dijo Boric en esa oportunidad? Yo le voy a recordar, le voy a leer textual, porque nosotros los chilenos tenemos mala memoria, pues sí, parece frase cliché, pero es una realidad, tenemos mala memoria. Y es bueno que nos estén recordando y que estemos recordando ciertos pasajes recientes para comprender mejor el presente, para comprender mejor lo que ocurre en este minuto. Veamos. Boris dijo, la militancia es importante. Por eso estar en los territorios es importante. La rebeldía puede ser parte del gobierno también, parte de ser militante de un partido de izquierda y da lo mismo como ese partido se llame. Junio de 2023. Gabriel Boric, presidente, en su discurso homenaje en el aniversario de su partido Convergencia Social. ¿Qué me dicen ustedes, amigos? La rebeldía puede ser parte del gobierno también. Dicho 7 meses, 8 meses ya. ¿Y qué tenemos hoy? El pasado para comprender mejor el presente. Hoy tenemos un discurso que defiende lo indefendible. Defiende lo indefendible, como es decir que el Partido Comunista es un partido democrático, que tiene compromiso democrático, que tiene espíritu democrático. O sea, es como ir solo contra el mundo. Es como ser un rebelde, ¿no? Y la rebeldía dice, claro, puede formar parte del gobierno. Y aquí tenemos un gobierno, sí, que se rebela contra una norma que es el sentido común, no de nosotros, quienes somos nosotros. Es el sentido común de la propia historia. A la historia no se le puede negar, Boric. A la historia no se le niega. Usted puede ser un rebelde, sin duda, y defender esto, y quedarse callado cuando Maduro expulsa a los representantes de los derechos humanos, que ahora están en Panamá, y quedarse callado cuando Maduro impide
que otro candidato, candidata en este caso, con muchas opciones de ganar en una elección limpia, haya sido descartada por la justicia electoral que depende de Maduro, de competir en estas elecciones de este año, del próximo semestre, en Venezuela. Pero usted no dijo nada. Usted nunca dice nada cuando se trata de esta gente. Nunca. Entonces, claro, ser rebelde contra la historia parece demasiado ingenuo por decir algo bastante generoso, ¿no? Entonces sí. Y aún más, usted también dice que ser parte de la militancia, la rebeldía de un partido político de izquierda, y no importa cómo se llame ese partido político. Si es de izquierda hay que ser rebelde. Entonces, claro, Convergencia Social son tan rebeldes, todos esos niños. Revolución Democrática. El Frente Amplio, en general, ¿no? Son tan rebeldes. Y yo repaso las declaraciones de personas como Winter, como Ibáñez, como otros descerebrados llamados Stingo, y otros, y como ustedes. Y sí, me da risa porque parecen niñitos adolescentes, pero que ya están bastante viejotes para estar con estas expresiones, estas manifestaciones de rebeldía que van en contra del sentido común que es la propia historia, que van en contra de los hechos, hoy y ayer. Y claro, si usted asegura que la rebeldía puede formar parte del gobierno, y este es un gobierno a todas luces rebelde, va contra la corriente, y por eso es que estamos como estamos, cayéndonos cada vez más por este abismo, que parece que no tiene tope, ¿no? Seguimos cayendo. Pero amigos, ese mismo año, pero meses después, en octubre, ¿recuerdan? ¿Recuerdan al presidente Boric su viaje a China, no? Bueno, siguió con el cuento este de la rebeldía allá en China. Esto fue, como dije, octubre. Parece que fue el año 2023, el año de Boric el rebelde que ahora está renaciendo, ¿no? El renacido. Se acordó que es rebelde y salió a defender con lanza y escudo al Partido Comunista. Yo no me la puedo creer, amigos, de verdad. Bueno, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el niño rebelde Gabriel Boric? Muchas veces los jóvenes pensamos, dijo, que el mundo parte con nosotros. Yo creo que ellos siguen pensando que el mundo partió con ellos. Soy un convencido de eso. Jackson lo dijo, ¿no? Todo parte con ellos. Esto de refundar el país, la convención pasada, la otra, la anterior, ¿no? Esa que fue rechazada. O sea, la primera, querían refundarlo todo. Bueno, entonces, claro, muchas veces pensamos, los jóvenes, ¿verdad?, que el mundo parte con nosotros. Pero cuando aprendemos de quienes estuvieron antes y enfrentamos después distintos desafíos, ¿no? Bueno, nuestra experiencia de abordar esos desafíos crece mucho más. Y luego dijo, eso quiere decir que como jóvenes, y los insto
mantengan siempre una dosis de rebeldía, que no se conformen con las versiones oficiales. No se conformen con las versiones oficiales. Tengan siempre una dosis de rebeldía. Le estaba hablando a los jóvenes chinos allá en China. antes no lo dejaron allá, bueno, hubiera sido bueno, ¿no?, que lo dejaran por esos lados, dando cátedra de rebeldía a los chinos, al país más democrático del mundo. Bueno, pero no vamos a tocar ese tema, amigo, no, porque, ¿para qué? Pero vamos a detenernos en esto, ¿no? En esto que está acá. No se conformen con las versiones oficiales. Es lo que acabo de decir, pues, amigos. Si este bichito que tiene Boric, ¿ustedes creen que ha cambiado? Cuando hablan de las dos almas, ¿qué dos almas? Es un error, un invento. La misma derecha tiene culpa de todas estas tonteras. En el oficialismo hay solo un alma, que es esta, la que expone Gabriel Boric, la que expone Carolina Toá, la que expone Camila Vallejo, para centrarnos y quedarnos solo en ellos tres. Es la única alma. Es esta alma de negar lo que es evidente, la negación. Ellos hablan de negación. El negacionismo está en ellos mismos, amigos. Porque cuando usted niega que el Partido Comunista es un partido absolutista, dictatorial, dañino, que ha destruido todos los países donde ha estado, bueno, eso es negacionismo, es negar la realidad. Cuando el presidente habla de rebeldía, hay que tener dosis de rebeldía, no creer en la versión oficial. Entonces yo le digo, presidente, ¿por qué tendríamos nosotros que creer en la versión oficial de ustedes? ¿Y por qué entonces somos culpados por no creer en la versión oficial de ustedes, por no pensar como ustedes, como dijo Camila Vallejo, acusando a la oposición? Y que además esa era una mala práctica política porque los resultados ya los conocíamos. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Ustedes entregan una versión oficial sobre el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda y nosotros tenemos que creer en esa versión. ¿Por qué? Si usted dice, no hay que creer en la versión oficial. Cierto, no somos jóvenes, pero yo soy un joven de la tercera, de la cuarta, no sé de qué edad soy. Pero no tengo por qué creer en su versión oficial, ni tampoco tengo por qué creer en su defensa, ni en su rebeldía. O sea, de verdad, da pena por usted esa rebeldía que ha simbolizado en la defensa de un partido nefasto, condenado por la humanidad, condenado por la historia, condenado por la evidencia nuestra latinoamericana, representada por Nicaragua, por Cuba, por Venezuela. Sí, entonces usted continúa, ¿verdad?, con esa rebeldía que implica esta defensa absurda, una defensa necia del comunismo como partido con espíritu democrático. Amigos, como dije, las palabras debemos verlas, sopesarlas, porque esta gente dice muchas cosas que, como dije, pasan piolita en medio de mucho cantinfleo. Pero ojo, estemos atentos, amigos, estamos en año electoral, el próximo año también. Estemos atentos a todo lo que ellos dicen y cómo lo dicen, y atentos
a aquellos que tampoco dicen. ¿Se dan cuenta que hay cosas que ellos no dicen? Bueno, pensemos en eso también. Amigos, como siempre, gracias por su atención. Terminamos nuestro programa hoy, pero mañana, jueves, los espero aquí, como de costumbre, en Política con Carreño. Chao amigos y muchas gracias por todo.